El director editorial CNN Expansión es José Manuel Martínez. Manolo, como siempre, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Al contrario, Javier, un gusto, muy amable por tu invitación. Muy bien, afortunadamente. Hijo, qué de cosas hay hoy, ¿no? Ahí como muy fuertes. A ver, una de ellas, cada vez que sale un informe respecto al crecimiento de México, lo bajan. Andábamos en 4 y creo que ahora andamos en 1 punto y tantos, ¿no? ¿Qué anda pasando o qué es lo que sucede, Manolo? Exactamente, es la desaceleración que se venía notando desde finales del año pasado. Las perspectivas eran alentadoras por la recuperación que lleva sobre todo la economía estadounidense, pero pues evidentemente todos los problemas que han sido en torno a la economía de la zona del euro y a China pues han impactado también en Estados Unidos y por lo tanto también impactan en México. Ya veíamos que las expectativas eran un poco elevadas al inicio del año y por lo tanto se han estado ajustando conforme vemos que avanza tanto el consumo como la industria en México y tanto desde luego la producción manufacturera en Estados Unidos. Así que son elementos que hacen pensar que pues México crecerá todavía menos este año de lo que se había pronosticado al inicio. ¿Tendencia igual, mi querido Manolo? O sea, digamos, ¿estamos pensando un diciembre que de 1% o qué va a pasar? Evidentemente, por ejemplo, el segundo trimestre del año podría ser un crecimiento de 0%. Incluso se hablaba que podría ser en negativo, pero después del crecimiento de 1.8% en el primer trimestre, pues sí podría ser un crecimiento prácticamente de 0 en el segundo trimestre, pero hacia los siguientes meses, en el segundo semestre del año, se ven situaciones mucho más alentadoras. Sí vemos cómo el consumo bajó en el primer semestre del año, cómo la producción manufacturera fue crecimientos más leves, pero para el segundo semestre se podría ver una ligera recuperación considerando que el gasto del gobierno federal sobre todo se ha reactivado a partir del mes de abril en pequeños crecimientos, pero finalmente ya está creciendo y en los próximos meses también se espera una reactivación. Vienen temporadas interesantes, las vacaciones de verano que también disminuyen la producción industrial, pero que finalmente fomentan otros sectores como es el del sector turismo y fin de año que siempre es de las temporadas con mayor actividad, sobre todo comercial. Uh-huh. Manolo, ¿el dólar le pasará algo en este desliz en el cual vivimos con el dólar? Ahorita establecer cómo se comportará el tipo de cambio es muy aventurado, pero no se ve más allá para el cierre del año de 13 pesos, así que ubicándolo en ese rango en el dólar interbancario, pues estaría moviéndose por ahí, pero evidentemente todavía es una aventura decir esto. Están pasando muchos datos mixtos en la economía. A ver, de repente como que uno se hace un poquito de bolas y dice uno, hay que esperar, bueno, le dicen a uno, hay que esperar las elecciones del 7 de julio para que el gobierno empiece a soltar el dinero. Y de repente nos aparece el señor Videgaray y dice, oigan, espérenme, que no hay ningún subejercicio, hemos gastado el 91% de lo que nos corresponde. Entonces, ¿por qué en todos lados se escucha que no gastan, no pagan, no sueltan la lana, los estados se enojan, los municipios se enojan? Pues, ¿qué pasa, Claro, sí, ahí hubo un efecto totalmente en el primer trimestre del año hubo un fuerte subejercicio, no estaba gastando el gobierno los recursos que tenía precisamente para ello. Vimos y nosotros en las empresas que tenemos contacto cómo varias no estaban recibiendo los pagos correspondientes. Mucho de esto en una encuesta que realizamos cada trimestre a los directores ejecutivos de las empresas más importantes de México, nos señalan precisamente cómo el clima de negocios ha bajado en gran parte por la disminución del consumo interno que tiene que ver mucho con lo que el gobierno gasta, pero evidentemente es un efecto que estamos viendo de los primeros meses del año. Si atendemos a lo que señala precisamente el gobierno federal, pues a partir del segundo semestre entonces veríamos que ya estos recursos que se están ejerciendo en este momento tendrían un efecto de crecimiento. Pero pues eso lo veremos hacia el final del tercer trimestre del año, y veremos ya números mucho mejores en teoría, si es que ya está ejerciendo, como dice el gobierno, este gasto. Pero también recuerda que no hay ahorita un gran desarrollo de infraestructura, sino más bien empiezan a hacerse los estudios para realizar las obras o se están pagando más bien todo del programa contra la pobreza, etcétera, que inicia contra combatir el hambre, pues son programas que empiezan apenas a moverse y que tendrán un efecto hacia los próximos meses. Entonces, ¿sí creemos que no ha habido un subejercicio o si el ejercicio lo ha existido, alcanza solo el 9%, como dijo Videgaray? Pues en las cifras que ha presentado el gobierno federal así se ve.
todavía falta que entreguen las cifras del mes de junio para poder ver ya los 2 trimestres completos cómo se ha ejercido el gasto. Esto será en los próximos días y ahí podremos saber en realidad en qué está gastando el gobierno, que dice que ha ejercido ya el 91% del gasto presupuestado, y por lo tanto sería hasta ese momento en que podemos tener mejores cifras. Luego uno entiende, Manolo, que la gente, pues bueno, escuchas a empresarios que les deben, escuchas a medios de comunicación que ya han hecho planes y que ha habido un acuerdo con los gobiernos, escuchas a la propia burocracia que quiere nuevas prestaciones o prestaciones de ley o quiere nuevos programas que se iban a hacer y que se han prometido y no se hacen. Y ahí es donde uno a lo mejor cala en una percepción de que las cosas no se está gastando, no se está soltando la lana. Eso es a lo que me refiero. Totalmente de acuerdo, sí, en efecto, sí vemos esa percepción muy fuerte y de casos muy concretos en donde no están precisamente recibiendo su dinero. Las grandes empresas, las constructoras, lo mismo sucede. Es evidentemente que en el primer trimestre del año no hubo ese ejercicio del gasto como debería de hacerse. Mucho era por el aprendizaje, pero el gobierno tomó precisamente la administración, el actual gobierno, en diciembre del año pasado, y han sido pues muchos meses en donde el gasto no se ha ejercido y por lo tanto los efectos siguen siendo muy palpables de la ausencia de este gasto en diversos sectores. Así que lo que se espera es que en los próximos meses se vea ya un mayor reflejo de esto y coincidirá un poco porque la economía mexicana finalmente crecerá pues en alrededor de 3%, 2.7, 2.9 que están pronosticando varios grupos, pero pues es un crecimiento que es muy diferente al que tienen otros países incluso desarrollados. No es el mayor crecimiento que nos pueda dar un mayor desarrollo, pero pues evidentemente sí, considerando cómo les está yendo a otros, puede ser un crecimiento quizá un poquito más destacado. Bueno, pues José Manuel Martínez, director editorial de CNN Expansión. Gracias, José Manuel, que estuviste con nosotros. Al contrario, siempre muy contento con ustedes. Hasta luego, muchas gracias.